hermanos y amigos. Es un grato placer el poder conectarnos a través de las redes sociales en esta oportunidad para escudriñar la bendita palabra del Señor en dirección de nuestras doctrinas. Y como hoy tenemos un potaje bastante extenso, 16 potajes, 16 doctrinas, entonces necesitamos aprovechar el tiempo, ¿no? Vamos a ver como introducción la importancia de la doctrina en nuestra identidad, ¿no? Como parte de una institución pionera de la obra del Señor aquí en Perú, necesitamos fortalecernos en nuestra doctrina, porque depende de lo que creemos, también será nuestra conducta y también va a ser la proyección, la visión que tenemos acerca del futuro. Un teólogo dijo que la doctrina o la teología es como la columna de una persona. Usted no está pensando continuamente en tu columna. Estará bien ahí, está cómodo, no, simplemente ahí está la columna. A veces cuando te duele lo recuerdas, ¿no? Pero así es, no es que estamos pensando cada momento en nuestra doctrina, sino la doctrina es parte de nuestra naturaleza. Ahí está y está influyendo en nuestra conducta. Por eso es necesario entonces conocer nuestra propia doctrina. Y ahora vamos a tratar, ¿no? Como se ha mandado el material a cada uno de los participantes de esta escuela, entonces vamos a ir al comentario, al énfasis que queremos dar a cada una de estas doctrinas, ¿no? Gracias a Dios que tenemos 16 nomás, porque hay otra iglesia que tiene 29 doctrinas. Entonces ya la exposición sería unas 2 horas o 3 horas, ¿no? Vamos comenzando con lo que nos propone en el orden en que está escrito en nuestro estatuto, las doctrinas de la Asamblea de Dios del Perú. En primer lugar está sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras. Voy a leer, eso no es para comentarlo, sino solamente leerlo. Y vamos a compartir entonces las diapositivas. Si algunos de repente todavía no tienen listo el material, ya pueden tenerlo aquí. A ver. Ahí tenemos la primera doctrina. Espero que me confirman si está saliendo. La inspiración de las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras, comprendida por el Antiguo y Nuevo Testamento, con un total de 66 libros, es sobrenatural, plenaria y dinámicamente inspirada por Dios. Por lo tanto, es palabra infalible de Dios y la revelación completa para la salvación del hombre. Y la única normativa en cuanto a autoridad, fe, doctrina, conducta y práctica cristiana. Esa declaración, ¿qué nos está diciendo? Nos dice lo siguiente, que tenemos un documento oficial del cristianismo. Vamos a pensar en las diversas sectas o religiones también. Ellos tienen un documento, pero producto de visiones, sueños, vamos a decir, usan las escrituras, pero para torcerlo a su propio beneficio. Y están agarrando la Biblia de una manera incorrecta, pero nuestro documento oficial, que nosotros, es la Biblia. Y por eso entonces se llama el libro santo. Es bueno que en el libro, materialmente, esté escrito así, la Santa Biblia. Eso es lo correcto. Algunos liberales ya quieren sacarlo la palabra santa, entonces ya llega a ser la Biblia, que es una colección de libros. No, en la misma Biblia se le llamaba Sagradas Escrituras, o sea, su contenido es santo. Así puede estar hablando de historias, vamos a decir, aún esté hablando de la flaqueza del ser humano, pero el contenido de la Biblia es santo. Por eso es un libro, vamos a decir, muy diferente de cualquier otro libro en esta tierra. Otro énfasis de la Biblia es que ahí nos describe, nos enseña cómo debemos ser salvos. Eso no lo van a encontrar en otras sectas o religiones
Por ejemplo, algunos han querido comparar la Biblia con las profecías de Nostradamus. Dice que se ha cumplido y hay tanto, le hacen la propaganda. Pero ese libro, ¿no? La profecía de Nostradamus no te enseña cómo ser salvo, cómo salir de la esclavitud del pecado. Pero la Biblia sí nos enseña cómo podemos ser salvos de la condenación eterna. Por eso para nosotros es nuestra norma de fe. Lo que creemos acerca de Dios y todos los demás temas, lo creemos porque dice la Biblia. Así de sencillo, ¿no? Es nuestra norma de conducta. Ahí nos dice qué debemos hacer. Por eso nuestra conducta debe estar direccionada por lo que dice la Biblia, no por criterios humanos. Toda manifestación del Espíritu en el mundo pentecostal, ¿no?, debe ser confrontado por la palabra de Dios. Ya no hay más revelación aparte de la Biblia. Sí hay los dones espirituales, yo creo, vamos a hablar también del don de profecía, todo eso. Pero esas manifestaciones siempre pasan por un vaso humano y puede ser falible esas manifestaciones, profecías. La Biblia está en un nivel muy alto porque nos dice lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Pero como iglesia podemos decir que nuestra debilidad es que no sabemos usar la Biblia. Ahí está el problema. Usted no va a una farmacia cuando tiene un malestar y dice, por ejemplo, le está doliendo la muela y dice, señor, dame ese pomito que está allá, me está doliendo la muela. Usted no puede ir así. Y a veces nosotros usamos la Biblia, pero lo usamos de una manera incorrecta. Necesitamos salvación y estamos dándole un versículo de juicio, de condenación. El hombre está enfermo, está probado por Dios de repente y sus amigos le están acusando, como el caso de Job, ¿no?, y sus 3 amigos. El asunto es que tenemos que saber usar apropiadamente la Biblia. Ahí va a estar nuestra fortaleza. Ahora, el caso es cómo uso la Biblia, cómo aprendo a usar la Biblia. Muy sencillo. La disciplina de leer cada día la Biblia. Eso es indispensable, ¿no?, para todo cristiano. Entonces estaremos aprendiendo a usar la Biblia para nuestras situaciones particulares en la vida, ¿no? Esta es nuestra primera doctrina. Entonces, la segunda es acerca del único Dios verdadero. Ahora tenemos que ya ponerle ese calificativo verdadero, porque hay tantos dioses ahora. Creemos en la existencia de un solo Dios, vivo, único y verdadero, creador, preservador, sustentador de todas las cosas, estas visibles e invisibles. Dios es espíritu, es amor, santo, eterno, justo y misericordioso. Como parte de la doctrina de Dios está la doctrina de la Trinidad. Creemos en la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son 3 personas y uno en esencia divina, que obran en consejo perfecto y en unidad para la redención del hombre y la humanidad. El Dios uno y trino, esto es propio y únicamente del cristianismo. Los otros dioses no tienen, vamos a decir, esa manifestación. Por ejemplo, el Dios de los budistas, el Dios Alá también. Ojo que no es Jehová, no, Alá no quiere decir un nombre más de Jehová. Así, no pueden manifestarse así como el Dios de la Biblia. Es Dios único y es Dios trino. Y por eso entonces, ¿qué encontramos qué tenemos como doctrina acerca de Dios? Primero, un Dios creador. Siempre tenemos que afectar también o defender nuestra doctrina. ¿Qué religión presenta a Dios como su creador? Es decir, el budismo, por ejemplo, el budismo dice que su Dios es un Dios creador. No dicen. Nosotros del cristianismo podemos decir, tenemos un Dios creador. La tierra en que estás pisando es propiedad de mi Padre Celestial. Él es el creador. Eso es, vamos a decir, la consistencia del cristianismo. Los otros
presentan ideas, filosofías, vamos a decir, vanas esperanzas acerca de la eternidad después de la muerte, pero no pueden presentar a su Dios como un Dios creador. Así. Por ejemplo, lo contrario, vamos a decir, el satanismo, por ejemplo, ya es una religión. ¿El satanismo puede presentar a su Dios, Satanás, como creador? No, no hay doctrina como decir, que pueda compararse con nuestra doctrina. Nosotros tenemos un Dios creador. Eso es lo importante. Y también es un Dios sustentador. Quiere decir que a esta creación, el hombre y los universos, la tierra, Dios sigue sustentándole con su poder. Por eso Hebreos capítulo 1 dice, en Él subsisten todas las cosas. En Cristo subsisten todas las cosas. Dios sigue inyectando vida a la tierra, al mar, al aire, los cielos y al ser humano también. Es un Dios sustentador. Es Dios soberano porque por eso es Dios. No hay otro igual a Él. Si hubiera otro Dios, vamos a decir, en la misma dimensión soberano como Dios, ya no sería Dios. Dios es único porque Él es soberano sobre todas las cosas. Mira, así que es soberano, pero respeta el libre albedrío del ser humano, que Dios mismo lo puso. Y por eso algunos cuando ven problemas en esta tierra y entonces dicen, ¿no? ¿Y dónde está Dios? Dice, que ha permitido esto. Que si murieran mamá y papá y se quedaron 11 hijos huérfanos, ¿dónde está Dios? Dice. Porque no piensan en un Dios soberano. Ese Dios soberano tiene propósitos, está detrás de todas las cosas. No hay problema que esté fuera del alcance de Dios, no hay persona que esté fuera del alcance de Dios. Por muy poderoso que sea esa persona, ese grupo, ese imperio, ese reino en esta tierra, pero encima de todo ello hay un Dios soberano. Por eso yo creo que el destino de Perú y del mundo no está en los soberanos que ahora están proponiendo, los inventores del COVID, diciendo, ¿no? Ya esto tiene que seguir nomás. Dice, no, yo creo que Dios sigue en el control. Dios está en el gobierno. Y los poderosos de esta tierra están a la orilla del mar, vamos a decir, ahí tratando de hacer cosas, pero Dios está en el control de todas las cosas. Es un Dios salvador. En el Antiguo Testamento muchas veces se ha presentado a Dios como el juez, un personaje malo, drástico. Pero la Biblia dice, en un solo versículo, Dios es juez justo y por eso salvará a su pueblo. O sea, por ser justo, va a salvar a su pueblo. Entonces la justicia de Dios no es solamente castigo, sino también es salvación. ¿Por qué? Creó al ser humano no para mandarlo al infierno. Yo no creo que Dios permita que seamos, 8.000 millones de habitantes, ya estamos llegando aquí en el planeta Tierra, y que toda esa gente se va a ir al infierno. Yo creo que se va a cumplir el plan de salvación de Dios. Entonces ha triunfado Dios. Por eso, Dios es salvador, Dios es generoso. Eso es cuando desarrollamos nosotros también esa generosidad en nuestra alabanza, nuestra reverencia, nuestra comunión con Dios, nuestra obediencia. Concibes en tu mente una mentalidad de que Dios es generoso. Nos da, dice, todas las cosas mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y Dios es justo. Al que merece recompensa, le da recompensa. Y al que merece castigo, le da castigo. Pero saben, sobre la justicia de Dios prevalece su misericordia. ¿Dónde lo vemos? En la cruz del Calvario. Así que tenemos un Dios fácil de amar, un Dios amable. No es difícil amar a Dios. No es difícil obedecer a Dios. Si Él tan bueno es, va a ser difícil obedecer a Dios. Ese es nuestro Señor. Y vamos al Señor Jesucristo, también la tercera doctrina. Creemos en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, nacido por obra del Espíritu Santo, que durante su ministerio terrenal vivió sin pecado, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió corporalmente a los cielos.
está a la diestra de Dios como nuestro único mediador, Señor y Salvador. Vendrá otra vez para establecer su reino. Creemos en su sacrificio expiatorio por la humanidad y que mediante la sola fe en él somos reconciliados con Dios. ¿Qué se destaca en Jesucristo? Ahí vamos a la siguiente. ¿Qué se destaca? Su humanidad. El que vino a esta tierra tomó la forma humana para poder ayudar a esta raza caída. Eso es. Entonces, de esa manera pudo ayudarnos. Es que Cristo, Dios es tan grande, que necesitaba tomar las limitaciones del ser humano para ayudar a la gente de ahora. Pero también vemos que no podemos pensar que ese Jesús que vino a esta tierra dejó de ser Dios. Cuando estaba en el vientre de María, cuando estaba llevando, por decir, en los brazos de María, huyendo a Egipto, no dejó de ser Dios. Y ahí está su divinidad. En esta tierra se limitó a las limitaciones del ser humano, pero no dejó de ser Dios. Y también vemos, es bien notable, ¿no? Aunque han tratado de manchar el nombre de Cristo, pero Jesucristo es impecable, perfecto. Dice, Hebreos nos dice, él fue tentado en todo, pero no se halló en él pecado. Nadie podía acusarlo a él de pecado. Es el hombre, el único hombre que vivió sin pecar en esta tierra. Eso es el desafío, ¿no? Frente a todas las creencias, argumentos que puede haber en esta tierra. Su obra expiatoria es suficiente. Ahí significa suficiente, seguro, salvador. Ese es nuestro Señor. O sea, no tenemos que ayudar a Cristo para que podamos ser salvos. Él es suficiente para salvarnos. Y es seguro porque sencillamente pones tu fe en Cristo y está asegurado tu destino eterno y también se mejora tu presente. Su unicidad. Dios es Cristo. Cristo es único. Único Salvador, la Biblia lo dice. Único mediador y único Señor. De tal manera que Pablo no tiene que identificar y decir Señor tal, porque para él existía un solo Señor, Jesucristo. Y los romanos le decían al emperador, le decían Señor, divino Señor, pero para Pablo no, porque él estaba convencido que en el cielo y en la tierra había un solo Señor. Los demás no tienen la categoría de ser Señor. Entonces, eso es la convicción de cómo ha desarrollado Pablo su doctrina, ¿no? Pero tenemos también el Espíritu Santo, que es nuestro amigo y ayudador. Creemos en el Espíritu Santo, es una persona divina. El Espíritu Santo como persona posee inteligencia, voluntad, afecto. La obra del Espíritu Santo en el hombre es de producir convicción de pecado, justicia y juicio, y habita en el corazón de los creyentes, santificándolos y perfeccionándolos para la obra del ministerio. Entonces, hablemos del Espíritu Santo. A veces nos es difícil concebir esta idea o aceptar esa idea, como el Espíritu es Espíritu. Entonces nos es difícil aceptar la idea de que es persona, pero el Espíritu Santo es persona, porque hemos leído que posee inteligencia, emociones y voluntad. Entonces, cuando oras a Dios o te diriges en oración al Espíritu Santo, también puedes hablar con el Espíritu Santo. Siempre deben pensar que es una persona. Y en las diferentes manifestaciones del Espíritu tenemos que pensar que es persona. A veces nosotros los pentecostales nos es difícil entonces. Por ejemplo, dice, ¿cómo una persona va a entrar en otra persona? El Espíritu Santo, que es persona, entrar en mi persona. ¿Y cómo va a entrar poquito a poquito? Dice, entonces ustedes dan un bautismo, son salvos, tienen un poquito del Espíritu. Reciben bautismo del Espíritu, un poquito más tienen del Espíritu. Los pentecostales no tienen cómo responder esto.
pero la doctrina nos dice que el Señor Espíritu Santo es persona, porque tiene los atributos de una personalidad. Segundo, es el agente operativo. Es el único agente operativo de la Divina Trinidad, el que hace las obras en esta tierra. Nosotros clamamos a Dios, pedimos al Señor Jesucristo, todo eso está bien, pero el que opera las obras es el amado Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener una comunión amplia. No debe turbarse, no debe debilitarse esa relación con el Espíritu Santo. Si estás esperando milagros de Dios, tienes que tener una comunión amplia, así franca, sincera, con el amado Espíritu Santo, porque Él es el agente operativo. Como Espíritu de Dios hace realidad más de la naturaleza esencial de Dios. Este es un asunto que tenemos que pensar. Dios se expresa en dos naturalezas. Su naturaleza existencial, Dios existe, está llena todos los universos, no hay un lugar donde Dios no está. Esa es su naturaleza existencial. Pero su naturaleza esencial está en el tercer cielo. Dios es fuego consumidor. Ninguna persona soporta la presencia de Dios. Y por eso entonces, ¿qué sucede en los cultos cuando hay manifestación del Espíritu Santo? Hay sanidad, milagro, conversión de almas. Un poquito más de la naturaleza esencial se está viendo. Porque en algunos cultos solamente está su naturaleza existencial. Así como está en la cantina más perdida de una ciudad, ahí también está Dios. Pero cuando tenemos más de la naturaleza esencial, entonces hay maravillas en ese lugar. Y ojo que el Espíritu Santo deriva ese nombre porque es santo. Santo, esa es su naturaleza. Así que, como dijo Habacuc, muy limpio eres de ojos, Señor, que no puedes ver el pecado. Es que no puede tolerar el pecado porque contrista al Espíritu Santo. Es la realidad. Nosotros los pentecostales somos buenos pidiendo el poder, llenura del Espíritu Santo, milagros, sanidades, todo eso. Pero nuestra debilidad es que no somos sensibles a contristar al Espíritu Santo. Hay que tener una conciencia, vamos a decir, muy tratada por el Señor para pensar que contristamos al Espíritu Santo con nuestras palabras, acciones, pensamientos, intenciones. Para Él no hay nada oculto. Entonces, note eso, es una persona, pero esa persona es santo en todo el sentido de la palabra. Hay tres doctrinas que aquí vamos a relacionar. Es sobre el bautismo del Espíritu Santo, que esto es propio de nuestra doctrina pentecostal. Por eso está en nuestro, esto nos diferencia de otras denominaciones que también son iglesias hermanas. Recuerde que el cielo no es solo para los pentecostales, es para los nacidos por el Espíritu Santo, así que también están haciendo su parte las otras iglesias, denominaciones que no practican el bautismo del Espíritu Santo. Pero leamos, creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo nos bautiza en el Espíritu Santo como una experiencia subsiguiente a la conversión, cuya evidencia inicial es el hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo nos da, invistiéndonos con poder para la predicación eficaz del Evangelio y una vida plena. Entonces, esta doctrina se relaciona con la siguiente, porque vamos a ver, ¿no? Los dones y el fruto del Espíritu Santo. Creemos en los dones espirituales. Estos dones son capacidades sobrenaturales otorgados por el Espíritu Santo de manera soberana a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, para ejercer los ministerios, las funciones que debe realizar, con el propósito de edificar y guardar la unidad de la Iglesia del Señor. Creemos que los dones del Espíritu Santo, en razón de su origen, finalidad, deben ser ejercitados en armonía, mutuo respeto y evaluados a la luz de la palabra
de Dios, ¿no? Entonces, cuando hay manifestaciones de bautismo con poder, entonces se acompaña ya también la manifestación de los dones espirituales. Ya estamos tomando eso. Pero como también en relación al Espíritu Santo están los frutos, virtudes, podemos decir, del Espíritu Santo, eso es la santificación del creyente. Entonces, es el Espíritu Santo quien produce esas virtudes en el creyente. De modo que va el resultado, el producto de este desarrollo, ¿no?, espiritual, moral, va a ser que el creyente se parezca a Jesucristo. Esa es la meta de todo creyente, ser semejante a Jesucristo. Entonces, las tres cosas vamos a ver, hermanos, cómo lo tratamos aquí. Estamos hablando de bautismo, dones espirituales y frutos del Espíritu. El bautismo de poder no es una segunda salvación, porque a nosotros vamos a decir, nos gusta este tema, y a veces con el énfasis de querer así que todos participen en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces se ha filtrado una frase: si no recibes el bautismo del Espíritu Santo, no eres salvo. ¿Eso es cierto? Vamos a ver en la hora de preguntas, ¿ya? Si una persona no recibe el bautismo del Espíritu Santo, no habla en nuevas lenguas, ¿no es salvo? Ya, no es una operación parcial, es decir, el Espíritu Santo cuando opera, sino que es integral. Si ahora hay bautismo de poder, vamos a eso, existen entonces todos los dones espirituales. ¿Cuántos son? 9 dones espirituales, 1 Corintios 12. Y también, si hay bautismo del Espíritu Santo, entonces existen los dones ministeriales, Efesios 4:11, los 5 ministerios y los dones de servicio, porque el Espíritu Santo es el agente que está operando esto en la iglesia. Esto tiene relación, ¿no? Si no hay bautismo del Espíritu Santo, entonces podemos pensar también que, claro, ya pasó el tiempo de los dones espirituales, pasó el tiempo de los dones ministeriales, ¿ya? Lo que está ahora en boga son los dones de servicio, ¿no? Así también podemos pensar. Entonces, hay una discusión ahí en los teólogos, brevísimo, no me voy a decir. Algunos creen en la continuidad o discontinuidad. Eso va a ser en hermenéutica. Es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿hay continuidad o discontinuidad? Discontinuidad significa nada tiene que ver el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esas son cosas aparte. Y eso muchos se han quedado. Ya la ley nada tiene que ver con nosotros. Nosotros somos la gracia, no allá. Continuidad significa que Dios ha estado preparando en el Antiguo Testamento para que se realice en el Nuevo Testamento, ¿qué? La gracia salvadora. Entonces, de eso va a depender también cómo piensas acerca del bautismo, los dones espirituales y los dones ministeriales. Un teólogo que dice, ya no hay dones espirituales, ya no hay dones ministeriales, no son los 5, solamente 3 nomás. ¿Qué posición ha asumido? Discontinuidad. Eso para que un poquito sacude el cerebro, pero ya hay que buscar los libros de hermenéutica, ¿no? Ya. Depende de eso. Yo creo en continuidad. Hay una continuidad en el trato de Dios, aunque hay dispensaciones, palabra cuestionada también por los teólogos, pero hay una continuidad en los tratos de Dios para esta humanidad. Y por eso yo creo en la continuidad de los dones espirituales y todos los dones ministeriales. Bueno, esa es mi posición, ¿no? En el respeto también que otros puedan tener su doctrina. De ahí vienen entonces los avivamientos. Las manifestaciones en individuos producirán un avivamiento nacional. No esperemos un avivamiento nacional si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo.
A veces pensamos, avivamiento es cuando todos pues son llenos, pero esos todos está compuesto de seres individuales. Entonces, ¿cuándo va a comenzar el avivamiento? Cuando yo soy lleno del Espíritu Santo. Ahí comienza el avivamiento, ¿no? Un avivamiento nacional es afectado por la mentalidad sobre la escatología. Existe una escatología pesimista y otra escatología positiva. La escatología pesimista es aquella que dice: está profetizado, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que se va a cumplir, pues. Se va a cumplir en mi vida también. Me cruzo de manos ya que se cumpla pues, el enfriamiento. Esa es escatología pesimista. Tienes que reaccionar. Si está profetizado es para una advertencia. O estás colaborando que se cumpla en tu vida el enfriamiento. Entonces yo no creo. Yo creo que puedes reaccionar y decir: yo no me voy a dejar contaminar. No me voy a dejar de engañar. Vamos a decir. Tengo que perseverar en el amor de Dios. Esa es la escatología positiva, porque está pensando: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que el hecho de esta experiencia pentecostal es de acuerdo a tu escatología. ¿Cuáles tus expectativas acerca del futuro? Así que el avivamiento vendrá cuando la iglesia lo desea o cuando Dios quiere. ¿Cuándo va a venir el avivamiento? ¿Cuando la iglesia lo desea o cuando Dios quiere? A veces nosotros nos escondemos, ¿no? Ya Dios es soberano, Él mandará el avivamiento cuando quiere. Pues. Nosotros oramos nomás aquí. El avivamiento va a venir cuando la iglesia lo desea de todo corazón y lo busca hasta encontrar. Eso es resultado del bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Preparen sus preguntas para el momento. Y vamos avanzando. El hombre, vamos a pensar el hombre. Creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por su desobediencia libre y voluntaria a Dios, cayó en pecado. Su caída afectó todas las facultades del hombre, perdiendo así la recta comunión con Dios, consigo mismo, con el prójimo y toda la creación. Como consecuencia de la caída, todas las generaciones postreras nacen con una naturaleza pecaminosa, convirtiendo al hombre en pecador por naturaleza y práctica, siendo la paga de su transgresión la muerte espiritual y eterna. El ser humano, tenemos que también diferenciar esta doctrina, hermanos, porque como creación de Dios, el ser humano puede conocer a Dios sin Biblia, sin pastor, sin iglesia. ¿Dónde dice esto? Romanos capítulo 1. Ahí dice. Y dice: porque lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Así que deben comprender que hay un creador. Y luego termina y dice: por lo cual no tienen excusa. Punto. Eso significa que él ha puesto responsabilidades morales en el ser humano, sencillamente por ser humano. Así que la creación le dice: existe un creador inteligente, sabio, bueno. Por eso te ha dejado una casa tan linda preparada. Y por eso tiene responsabilidades morales ante su creador. Así que no es las responsabilidades morales solo para los religiosos, la gente con Biblia, la gente que tiene pastor, que va a la iglesia, ¿no? Y el hombre de calle, que no tiene pastor, no tiene Biblia, él tiene licencia para pecar. No es así. Tiene que respetar los principios morales, aunque no sea cristiano, porque hay principios morales de civilización para vivir civilizadamente. ¿Sí o no? Hay principios morales. No robar es para vivir civilizadamente. ¿Qué pasaría en una ciudad que, vamos a decir, se acuerdan, aquí no es delito robar, agarrar las cosas de cualquier persona, no es delito robar? ¿Cómo sería esa sociedad? No, y es un patrón moral, no es costumbre. Por eso entonces, el hombre de calle tiene responsabilidades morales porque puede conocer a Dios a través de la creación. Segundo, el hombre es pecador porque tiene naturaleza pecaminosa. Por eso hace pecado, vamos a decir, ¿no? Él toma decisiones.
pero no puede esconderse en decir, ¿no? Mi papá me dio pues, su naturaleza alcohólico, mi abuelito es alcohólico, mi bisabuelo alcohólico, así que él me ha dejado pues ese gen, vamos a decir, alcohólico. Así por eso yo soy alcohólico. No, es responsable de sus actos. O sea, uno es responsable de las acciones que hacemos, pero también de las reacciones que tenemos ante el agravio de otras personas. Por eso entonces el hombre es pecador. El hombre nace con destino celestial, San Juan 14, del 1 al 3, y puede terminar su vida con ese mismo destino celestial. Pero muchas veces termina mal su destino en la eternidad porque no se ha mantenido en esa visión para la cual fue creado. Todo ser humano ha sido creado para ir al cielo. Y por eso entonces trabajamos para que la gente conozca esta salvación. Gloria al Señor. Vamos viendo. La salvación. Creemos que la salvación del hombre es por gracia de Dios. La gracia salvadora se obtiene por la sola fe en Jesucristo, sin mérito alguno por parte del hombre. La salvación en Jesucristo nos libra de la muerte espiritual y nos redime de la esclavitud del pecado. Como resultado de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Así es. La salvación en Cristo es un tema interesante, bien predicado, enseñado, pero ojo que hay que verlo, ¿no? Que dice, por la gracia de Dios. Pero junto con la salvación está la santificación, que es el resultado, ¿no? De ser salvos. Creemos en la santificación del hombre como obra de Dios por medio del Espíritu Santo. La santificación como obra exclusiva de Dios se inicia con la experiencia de la conversión y un proceso en la vida integral del creyente que dura, a ver, dice aquí, que dura hasta el final de su existencia física. La santificación. Ahí tenemos que hilar fino, tenemos que trabajar bien fino en este tema. La salvación es por gracia, pero también la santificación. A veces tenemos ahí una resbaladita. Aceptamos que la salvación es por gracia, pero la santificación es por la ley, por el rigor. Parece como que estamos ganándonos y tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para ser santos. Ahí está el asunto. Entonces, la santificación también es por gracia. Recuerda que el Espíritu Santo es que Él santifica nuestra vida. Por eso, entonces, tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, uno puede ser tan exigente consigo mismo. Me voy a cuidar, dice, no voy a mirar a la derecha e izquierda, no voy a ir por caminos donde está el pecado. Me voy a cuidar. Pero si no ora, no lee la Biblia, no está teniendo comunión con el Espíritu Santificador. ¿Qué está buscando? Santificación por el rigor, por la ley. Para ser santo hay que tener comunión con el Espíritu Santificador. Entonces, la santificación va a venir por gracia. Así como la salvación vino por gracia, también la santificación es por gracia. En cuanto a la salvación, yo he tenido que esta reflexión hacer, hermanos, y por eso ahora esta es mi postura. La conversión es un cambio de servicio, que para muchos es solamente un cambio de religión. Antes era católico romano y ahora soy evangélico. Antes tenía una religión, vamos a decir, no, mi vida, sí creí en Dios, pero ahora creo en Dios, pero un poquito mejor. No han hecho un cambio religioso solamente. Y claro, han dejado ciertos pecados, todo eso, pero no han hecho un cambio de servicio. ¿Qué significa eso? Antes servían al pecado, y si pueden sacar la cuenta, ¿cuántas horas servían al pecado? Ahora, saquen la cuenta, ¿cuántas horas están sirviendo a Cristo? Eso es conversión, un cambio de servicio, dejar de servir al pecado para servir a Cristo. Romanos capítulo 6, todo el capítulo lean. Esa es conversión verdadera.
No, pues conversión, dejamos de pecar, dejamos de gastar nuestro tiempo en el pecado y no tenemos tiempo para servir a Cristo. Algo está faltando ahí. Algo está fallando. Y por eso tenemos muchos creyentes de banca o de silla. ¿Ve? Entonces, el 20% de toda congregación está trabajando. Estos son los que han experimentado una conversión como el cambio de servicio. ¿Ve? La santidad se vive en el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso tenemos que ser fortalecidos con el Espíritu de Dios. Y Romanos 8 me va a decir, este pensamiento yo he sacado de ahí, toda decisión, toda palabra, todo proyecto que no ha pasado por un tiempo intencional de oración procede de la carne. Cuando tú decides hacer algo, hablar algo, hacer un proyecto, ¿has orado al respecto? Eso es. Si no has orado intencionalmente sobre ese asunto, ¿saben de dónde ha salido? De la carnecita ha salido. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y las ordenanzas son bien conocidas, que es el bautismo en agua y la Santa Cena, ¿no? Pero, ¿por qué dice ordenanzas aquí? Que en los estatutos anteriores, en estas prédicas, enseñanzas, estaba la palabra sacramento. ¿Sí o no? Muchos de nosotros hemos estado predicando, enseñando también sacramento. Pero ordenanza y sacramento hay diferencia. Así que vamos a pensar esto. Esto es un escrito de una posición católica romana. Por eso está entre comillas, lo primero. Dice, los sacramentos de la iglesia transmiten gracia, una gracia misteriosa e invisible a los destinatarios, dice. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales se nos entrega, dice. A nosotros se nos entrega la vida divina, la vida eterna. ¿Se da cuenta? A algunos evangélicos y que, vamos a decir, levantan en alto la Biblia y todo eso, pero están predicando sacramento. ¿Qué diferencia hay entre ordenanza y sacramento? Esta es la cosa. La Biblia nos dice que la gracia no es dada, la gracia no nos va a dar a nosotros el Señor mediante símbolos externos y que ningún ritual es necesario para la salvación. No se necesita ritos, ceremonias para la salvación porque es por gracia. Pero entonces, ¿por qué practicamos bautismo y la Santa Cena? Porque es una ordenanza del Señor. Una ordenanza está confesando que es un acto realizado por usted y como participante de una demostración de su fe. Es decir, es un paso de obediencia, sencillamente. El sacramento, cuando lo pensamos como sacramento, le estamos atribuyendo capacidad de salvación. Los teólogos dicen capacidad salvífica, es decir, ayuda a la salvación. Dice el bautismo, la Santa Cena, ayuda a la salvación. O sea que lo que hizo Cristo en la cruz de Calvario no fue suficiente. Hay que añadirlo entonces una ayudadita con el bautismo en agua y la Santa Cena. Ahí está el problema. Y los que no se bautizan en agua, entonces por alguna circunstancia, no pueden ir al cielo, no son salvos completos. No. Eso es sacramento cuando estamos diciendo, le estamos añadiendo una virtud salvífica. Pero en cambio cuando decimos ordenanzas, yo estoy cumpliendo una orden que Dios me ha dado. ¿Por qué es importante? Dios le ha dado importancia al bautismo, por eso me bautizo. Si Dios le ha dado importancia a la Santa Cena, hago Santa Cena. Estoy obedeciendo una orden de mi Padre Celestial. Punto. No estoy haciéndome más salvo. Ya Cristo me salvó. Esa es la intención de las ordenanzas. Gloria a Dios. Me avisan el tiempo, porque ahora vamos a parar en el tiempo, respetando a los oyentes. La iglesia.
La iglesia, creemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia está conformada por personas, ojo, renacidas por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios en base a la fe en Jesucristo. De todos los tiempos y de todos los lugares. La iglesia que se congrega en locales visibles ha sido comisionada para ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a cumplir con los mandatos de Cristo. La iglesia es el grupo de personas que se identifican con un nombre, una iglesia local, aunque pertenecen a una denominación, pero tienen vamos a decir, un desenvolvimiento local. Entonces, vamos a ver esto. La iglesia es una asociación de personas, pero tiene una naturaleza sobrenatural. Ahí vamos. Eso es la naturaleza de la iglesia. La iglesia no se gobierna por los parámetros del mundo, porque no puede gobernarse con las leyes de las asociaciones civiles de esta tierra. No, tiene su gobierno que viene del cielo. Por eso entonces fallamos cuando tratamos de administrar la iglesia según los criterios del mundo. Y ahí va a haber muchas flaquezas, debilidades, hermanos. Y tenemos que meditarlo bien este asunto. Ojo, una iglesia, si no vivimos conforme a los atributos de la iglesia, que lo encontramos en la teología, ¿qué llegamos a ser? Un grupo religioso, sencillamente. En un atributo, vamos a decir, importante de la iglesia es la sobrenaturalidad. O sea, las cosas lo desenvuelve de una manera sobrenatural la iglesia. Y si no nos movemos en lo sobrenatural, llegamos a ser un grupo religioso. En la iglesia hay un potencial dormido y por eso no impacta al mundo. Hay un potencial en toda congregación local. Ojo que Dios opera cooperativamente. Pero nosotros necesitamos unirnos a la visión de Dios para desarrollar nuestro potencial como iglesia. Así, mi estimado. Así que vamos viendo. Esto es interesante, hermano, que podamos reflexionar acerca de este tema. Muy bien. Vamos a tener ahí un tiempo. Volvamos a los estudios. A ver, voy a dejar de compartir esto. Ya estamos.